Caminando juntos. Nuevamente con todos ustedes, querida comunidad, en este programa que lo hemos denominado Caminando juntos rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad tenemos la presencia de Fray David Alcalá Quispe. Somos hermanos de la misma fraternidad, franciscanos ambos. Nos da mucho gusto atenderte también, David, y te damos la cordial bienvenida a este programa, preparándonos a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Presentarte, por favor. Gracias, Padre Benjur, por la acogida. Yo soy David Alcalá Quispe, de Copacabana, La Paz, y actualmente estoy sirviendo aquí en la Basílica Menor de San Francisco de la ciudad de La Paz, ayudando a la comunidad juvenil y también pues a los niños de nuestra basílica. Muy bien, como hemos escuchado, el Padre David es de Copacabana, más exacto de la comunidad de Tocopa, como nosotros le decimos. Nuevamente, Padre, te damos la bienvenida. Vamos a hablar hoy sobre la vida consagrada en Bolivia. Hemos hecho la entrevista a la hermana Janet Herrera, que es de la comunidad Hijas de la Iglesia, y ella trabaja misionera en el Vicariato Ñuflo de Chávez. Y le hemos preguntado a la hermana Janet, díganos usted cuál es la debilidad actual de la vida religiosa en Bolivia. Te invito a que veamos la entrevista que le hicimos a la hermana. Caminando juntos. Si hablamos de las dificultades de la vida consagrada religiosa, pienso que una de nuestras dificultades primeras es el haber perdido el amor primero. Haberlo perdido no porque queríamos perderlo, sino que nos hemos dejado involucrar con muchas cosas, el trabajo, las estructuras, las formas de hacer, y ya no somos los religiosos alegres, felices que han querido consagrar su vida al servicio del reino, al servicio de los hermanos, del prójimo necesitado. Nos hemos convertido en funcionarios religiosos que tienen que hacer y hacer. Alguna vez el Papa Francisco nos dijo, no se conviertan en solterones y solteronas. No pongan la cara amarga porque nadie les va a creer que están testimoniando Cristo vivo y resucitado. Pienso que deberíamos ayudarnos a nosotros mismos a sobrellevar nuestra vida, hacerlo con amor, con la pasión por el reino, no por un trabajo que tengamos que hacer. Caminando juntos. Todos somos discípulos en salida. Hemos escuchado tras cámara a la hermana Janet Herrera, misionera Hija de la Iglesia, y nos hablaba de las debilidades. De verdad que quedo un poquito, no digo horrorizado, pero sí, evidentemente, cuestionado, sobre todo con lo que dice la hermana. Padre, ¿qué decir sobre lo que acaba de decir la hermana? Pues es la realidad que nosotros estamos pasando en Bolivia y también en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Que la vida religiosa de alguna manera como que ha perdido ese primer amor. Entonces necesitamos volver a las fuentes, es decir, pues volver otra vez al carisma de nuestros fundadores, como por ejemplo nosotros a San Francisco, ¿verdad? A su carisma, porque él pues vivía en pobreza, en minoridad, en fraternidad, y como que a veces nos vamos olvidando, pero siempre es bueno pues volver a las fuentes, ¿verdad? Volver a las fuentes creo que es una idea que todas las comunidades lo van haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, resaltando las debilidades que decía la hermana Janet, me llama la atención justamente la palabra de funcionarios, ¿no? Es una debilidad muy latente, muy actual en nuestras comunidades, habemos, porque también nos tenemos que meter en el asunto. No es que vamos a hablar para las otras personas, sino hablamos también de nosotros y reflejamos lo que de repente algo de eso tenemos. A veces solamente nos limitamos a ser funcionarios, ¿no? Cumplimiento. El cumplimiento, no digo que sea malo, pero si somos funcionarios, pues perdemos el horizonte o el primer amor que decía la hermana. Venga, entonces yo creo que tenemos mucho todavía por hablar, pero sin embargo, vamos a dar un pasito más. Padre David, hemos hablado de las debilidades, la hermana, también nosotros, y ahora, ¿cuáles serían las fortalezas en la cual vive la vida consagrada aquí en Bolivia?
Díselo a todos nuestros hermanos que nos siguen por este medio. Las fortalezas que vive, que tiene la vida consagrada aquí en Bolivia, pues podemos identificar con, por ejemplo, que es la vida comunitaria, nosotros llamamos la vida de fraternidad, pues estamos siempre nosotros atentos del hermano, ¿verdad? Y de esta manera vamos viviendo como hermanos, porque Dios está presente en mi hermano que vive en mi comunidad. Y aparte de la fraternidad, que es una fortaleza para nosotros, pues es la oración comunitaria y personal, y es algo muy importante. Y aparte de eso también, pues otra de las fortalezas es que nosotros estamos siempre entregados a los hermanos necesitados, preocupándonos de esas personas necesitadas, de esa persona que tal vez necesite de una palabra, de algún consejo, pero siempre estamos atentos. Sí, evidentemente, Padre David, yo también considero que, y compartimos con la gente, el eslogan que seguramente tienen las comunidades religiosas en Bolivia, es decir, vivir la vida comunitaria. Nadie se pregunta, o mejor dicho, se preguntan, pero no se responden, es decir, ¿qué hacen ahí, no? ¿Qué hacen ahí en el convento? ¿No? Hasta incluso nuestros padres, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Y ustedes qué hacen en el convento? ¿A qué se dedica, no? Es decir, no solamente nos dedicamos a la oración, la que vos decías, sino también nos dedicamos al trabajo, a la vida misional, ¿no? Ahí donde estamos, ¿no? Y sobre todo, decía un santo varón que también ha vivido con nosotros en nuestra vida, sobre todo franciscana, pero creo que se puede también generalizar, el primer testimonio que tenemos nosotros como franciscanos y como vida religiosa es la vida en comunidad y para nosotros la vida en fraternidad, ¿verdad? Dentro de las fortalezas que nosotros encontramos. Bueno, te invito a que vayamos a un corte y también ustedes síganos por las redes sociales. Caminando juntos. Caminando junto con todos ustedes, hemos visto toda esta primera parte de la realidad, las debilidades, las propuestas, aquí con el Padre David también y la hermana Janet fuera de cámara desde el vicariato de Ñuflo de Chávez. Hoy queremos también preguntarle, o le hemos preguntado a la hermana Janet, le decíamos, si usted, ¿no, hermana, fuera nuestra delegada para ir a representarnos a esa Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, ¿qué llevaría? ¿Qué propuesta llevaría de Bolivia, de toda la vida consagrada, a esa asamblea? Veamos el recuento. Caminando juntos. Me preguntan sobre la propuesta. Pienso que en este momento la vida consagrada tendría que ponerse el empeño de seguir adelante y cada día hacerse el propósito de recordar este primer amor. La fuerza, la energía que nos ha dado este impulso del primer amor y cada mañana decir, Señor, estoy aquí, sí y siempre sí. A cada instante, a cada momento, decir sí. Aún en medio de las dificultades, trabajos, estrés que vivimos en nuestra vida diaria, decir siempre sí. Y así en nuestra vida podremos testimoniar Cristo vivo y resucitado, sonriente, alegre y que da paz. Un consagrado que es triste es un pobre consagrado. Entonces seamos felices, alegres de vivir con esta pasión, con la pasión por la construcción del reino, la pasión para decir sí, siempre sí al Señor. Caminando juntos. Nuevamente con todos ustedes, estimados hermanos, hemos escuchado a la hermana Janet Herrera, de las Hijas de la Iglesia, y nos daba su propuesta si ella fuera la delegada para ir a la asamblea, ¿no? Una propuesta muy amplia, pero concisa, ¿no? Le pregunto, padre, ¿qué opinás? ¿Apoyás o no apoyás la propuesta que hizo la hermana? Pues sí, es la verdad que todos tenemos que primero identificarnos con el Evangelio viviente y después pues hay que poner en práctica con los necesitados, ¿verdad? Y también San Francisco decía, nosotros tenemos que ser los evangelios vivientes, evangelios que caminan, ¿verdad? Sí, yo no sé si voy a alejarme de lo que decía la hermana, pero puedo captar su idea
una palabrita para decir evangelizar nuestras acciones, evangelizar nuestra misión, ¿no? Evangelizar, es decir, que todo lo que hagamos sea iluminado, apasionado desde el Evangelio de Dios, ¿no? Bueno, también como decía hace un momento, podríamos quizás hablar toda la tarde o toda la mañana, pero vamos a dar también un pasito. Te pregunto, Padre, dice, ¿qué se tendría que hacer para que la vida consagrada en Bolivia pueda trabajar en una palabra que está muy de moda, que es la sinodalidad? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para que nuestra vida religiosa trabaje en sinodalidad? Una palabra que en realidad no es nueva, es antigua, pero que el Papa Francisco la ha puesto en boga en estos últimos 2 meses. Padre, pues es un poco tal vez complicado responder, pero vamos a tratar de responder, ¿verdad? La sociedad boliviana, el pueblo de Dios de Bolivia, clama por una vida consagrada, que sea testigo del Evangelio. En este sentido, pues nosotros como consagrados, como religiosos, tenemos que vivir la pobreza sin tantas explicaciones. Pues también tenemos que vivir en una comunidad, nosotros tenemos que vivir en fraternidad que fascine al joven, que el joven diga, yo también quiero ser como ese hermano religioso, ¿verdad? Y pues tenemos que vivir con un apostolado que realmente esté pues centrado en esas personas que claman por Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es para todos y tenemos que trabajar en conjunto, en comunidad, en fraternidad, todos, y sin excluir a nadie. Qué bien, Padre, esa palabra que has dicho me parece muy importante, el testimonio, ¿no? Todo lo que vos de repente acabas de compartirnos es que la vida religiosa tiene que ser un testimonio, una opción libre, pero un testimonio para los jóvenes, para toda la sociedad. Yo también quiero aportar una idea principal. Creo que si hablamos de sinodalidad, yo invitaría a toda la vida religiosa, con cada uno de sus carismas, tener la posibilidad y la capacidad de unir nuestros carismas, ¿no? Vamos a decir, todos los carismas que hay en la vida religiosa y ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, ahí vamos a caminar juntos, ¿no? Uno en la educación, otro en la misión, otro en la parroquia, y así podemos hacer una sola misión y caminando en sinodalidad. Nuevamente, te damos la bienvenida y te agradecemos. Esperemos que nos encontremos contigo en otro programa. Muchas gracias. Con ustedes, hermanos, si nos quieren seguir en nuestro programa Caminando Juntos, les invitamos a que sigan en la dirección que aparece en pantalla. Con ustedes, hasta la próxima. Caminando juntos.